Le damos la más cordial bienvenida al doctor Claudio González, encargado de zoonosis de la Seremi de Salud. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Comuna 13. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder participar de este programa que tú lideras. Que yo lidero, ¿ah? ¿Ya escucharon desde atrás que yo lidero, ah? No, no lidera Antonio, no, yo. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Doctor, es en torno al Día Mundial de la Zoonosis, ¿no? Eso nos convoca también a conversar el día de hoy. Coméntenos, ¿no es cierto?, qué es la zoonosis, ¿no? Conocer este término, ¿es peligroso o no? Entender también la importancia de este Día Mundial. Bueno, las zoonosis son un grupo de enfermedades que los animales son capaces de transmitir a los seres humanos. Y de las enfermedades infectocontagiosas, estas representan alrededor del 70-75% de ellas, según datos de la Organización de Sanidad Animal, la OIE. Y eso, por supuesto, que es un tremendo desafío, es un desafío constante, a propósito de que siempre nos estamos enfrentando de una u otra manera a este tipo de patologías que tienen un componente no solamente en salud animal, donde los médicos veterinarios tenemos un aporte importante que hacer, sino también que en salud humana y en todo lo que tiene que ver con el manejo medioambiental que nosotros como seres humanos realizamos. Estos tres pilares, estos tres componentes están íntimamente relacionados y tienen que ver con la presencia o no de riesgos para que se produzcan estas zoonosis. Ahora, si nosotros empezamos a conversar con las personas y le preguntas por rabia, por anta, por hiatidosis, por triquinosis, inmediatamente las reconoces porque son enfermedades que nos han acompañado durante el tiempo. Pero en este momento estamos siendo, entre comillas, atacados por una zoonosis, la del COVID-19. Es una pandemia que se produce por una zoonosis. Hay una alerta con respecto a otra zoonosis, que es la viruela del mono. Eh, y la lista es larguísima. Hay enfermedades, por supuesto, que por condiciones climatológicas no tenemos en nuestro país, pero sí tenemos un importante componente de enfermedades zoonóticas en el país, en la región de los ríos y, por supuesto, en Valdivia. Sí, hay algunas que son bastante comunes, ¿no? Que solemos escuchar bastante, más allá, ¿no es cierto?, también del COVID-19, que ha sido, ¿no es cierto?, el causante de esta pandemia mundial. Coméntenos qué tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, de origen zoonótico son las más comunes, y estar abordando, ¿no es cierto?, una que es bastante importante y que, ¿no es cierto?, ha salido bastante en los titulares también. Sí, bueno, entre las enfermedades más prevalentes, más comunes dentro de la región de los ríos, tenemos por supuesto el ANTA, que concita una importante preocupación para todos, a propósito de que tenemos el reservorio natural de este virus en nuestra región, el Oligorisoma longicaudato, que es el ratoncito cola larga, eh, y que tiene la particularidad de que, si bien es cierto, no enferma a muchas personas, estas pocas personas que se enferman tienen un 40% de probabilidades de morir. Y eso es tremendamente relevante de conocer y que la gente lo tenga interiorizado. Otra enfermedad que está siempre en boga es la rabia. En este caso, tenemos que contextualizar. En el mundo existen a lo menos cuatro variantes de rabia, dos de ellas que están asociadas a un ciclo de la calle, ya, donde el perro es el principal portador. Ese tipo de rabia en Chile, a propósito de un esfuerzo tremendo en salud pública, ya no la tenemos. Pero lo que sí tenemos es el ciclo silvestre, donde los murciélagos juegan un rol importantísimo. Y aquí, al hablar de murciélagos,
no nos imaginemos esta caricatura del murciélago chupasangre, ya el vampiro, no. Es un murciélago pequeño que entra en la palma de mi mano. Es un murciélago que come todas las noches el equivalente a su peso corporal en mosquito. Por lo tanto, es una especie tremendamente benéfica en el sentido de controlar a otras, en este caso el mosquito, y lamentablemente tiene este componente de la rabia. Ahora, ¿por qué es importante la rabia? Porque es una enfermedad que al producirse, si es que uno no está vacunado contra la rabia, produce un 100% de letalidad, vale decir, de las personas que se enferman, todas mueren. Hay solamente 8 casos en la literatura descritos de personas que se han logrado salvar de rabia. Ahora, la gracia que tiene la rabia es que es 100% prevenible, pero para eso necesitamos la colaboración de toda la comunidad. A propósito de que es prevenible a través de la vacunación de nuestras mascotas, perros y gatos. Ya esta es una vacunación anual, donde un médico veterinario entrega un certificado y da cuenta como documento oficial de que el animal en cuestión está inmunizado contra la rabia. De ahí de que se transforma en una complejidad para el control de la rabia, la presencia de perros vagos o la presencia de perros comunitarios. Yo soy exalumno de la Universidad Austral y recuerdo mucho a mis compañeros o a otros estudiantes afuera del casino dándole de comer a perritos vagos. Y yo les quiero mencionar de que si nosotros nos queremos hacer cargo de un perro vago, simplemente recojámoslo y llevémonos para la casa a ese perro. Porque la tenencia responsable de mascotas no es solamente darle de comer, es un conjunto de acciones que dice relación con darle un adecuado cuidado desde el punto de vista médico veterinario, desparasitaciones, vacunaciones, baños, etcétera, pero también una responsabilidad con respecto a dónde ese animal está confinado. Debe estar resguardado en un sitio donde nos aseguremos que ese animalito no va a poder salir a deambular de forma libre. Por supuesto que el animal tiene derecho a salir a pasear, pero con el dueño, con un método de sujeción de acuerdo a la especie, un arnés, por ejemplo, y tiene ahí el derecho y el dueño el deber de sacar a pasear el perro, pero de forma controlada. Estos perros que nosotros le damos de comer para un poco sentirnos bien, de que le estamos ayudando al animal, la verdad es que lo único que estamos haciendo es perpetuar la inconsciencia que tuvo el anterior dueño que lo dejó abandonado. ¿Ya? Entonces el llamado, no solamente a la comunidad universitaria, sino a la comunidad de la región en general, es a que nos esforcemos por tener una tenencia responsable de nuestras mascotas en el amplio sentido de la palabra. Yo sé que las asociaciones de protección animal hacen un tremendo esfuerzo por poder reubicar a estos perritos que se encuentran en la calle con un nivel de desprotección tremendo, pero no dan abasto. Y ahí es la comunidad la que tiene que castrar, ¿cierto?, a perros, a perritas, de tal forma de ayudar a controlar la población. Y con eso se controla no solamente la rabia, sino también se baja el riesgo de otras enfermedades. Doctor Claudio, usted tocó un tema bastante importante que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. En torno a eso también desde la Seremi de Salud se han hecho campañas de vacunación antirrábica. Y ahí viene un poco de la mano también con la siguiente pregunta, ¿no? Hasta ahora han sido 6 casos de rabia encontrados en la región de Los Ríos. El último de ellos en la Universidad Austral de Chile, en el campus Isla Teja. Conocer qué tipo de acciones se están realizando desde ¿no es cierto?, la Seremi de Salud para pesquisar
a estos murciélagos y detectar, ¿no es cierto?, de forma preventiva estos casos de rabia, esta enfermedad, ¿no es cierto?, mortal, que usted bien decía, puede ser, ¿no es cierto?, preventiva. Sí, bueno, primero decirle que los murciélagos y en general todos los seres vivos están cerca de donde tienen cobijo y alimento. Y a propósito que, como les decía yo, los murciélagos que tenemos son insectívoros, el entorno de la isla Teja y del centro en general es propicio para encontrar fuentes de alimentación. Pero además hay construcciones añosas, no solamente en la isla Teja, y con esto no me circunscribo solamente al campus Isla Teja, sino la isla Teja en general, y el centro, donde encuentran cobijo. Ahí hay maternidades de, de murciélagos, está el alimento cerca, etcétera. Entonces es una condición, entre comillas, natural de que tengamos avistamientos o hallazgos de murciélagos en la isla Teja y en el centro de la ciudad. Ahora, eh, como es una especie protegida a propósito de su contribución a toda la cadena ecológica, trófica, no podemos andar matando a diestra y siniestra a estos animalitos. Solamente podemos actuar cuando alguno de ellos esté con una conducta errática, vale decir, volando de día, porque ellos tienen costumbres nocturnas, eh, cuando esté volando dentro de casa o en el contexto universitario, dentro de algunas de las dependencias de la universidad. Y en lo posible hay que tratar de no manipular a mano desnuda, sobre todo, a estos animalitos que se encuentran en un ambiente cerrado, volando dentro de un laboratorio, dentro de una oficina, etc. ¿Qué es más o menos el contexto en el que se produce el hallazgo? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Es de que se llamó a la empresa aplicadora de pesticidas de uso doméstico que le presta servicios a la Universidad de Uchal. Ellos, como están vacunados contra la rabia y debidamente capacitados para capturar a estos ejemplares, van al lugar del hallazgo, capturan este animalito, nos hacen llegar el animal, nosotros lo enviamos al Instituto de Salud Pública, quien es el que finalmente, de forma oficial, determina si tiene rabia o no, en este caso, que tenía rabia. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? En conjunto con las autoridades universitarias y con la empresa aplicadora de pesticidas de uso doméstico, nos constituimos en el lugar, hicimos una inspección y se dejaron algunas observaciones y también se les dejó la tarea de realizar una revisión aún más exhaustiva de la que realizamos nosotros para que se nos informe de los hallazgos. Y estamos a la espera, todavía están en plazo, de recibir este informe y con ese informe ver cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ahora, una cosa importante también es de que hemos detectado algunos animalitos con dueño dentro de la universidad, los cuales van a ser inmunizados por la Seremía de Salud y en caso de no tener el microchip, también van a ser microchipeados, de tal forma de que estos animales tengan la debida protección contra la rabia. Si hay animales que son sin dueño, vale decir, perritos vagos, la invitación es a que todos aquellos que se quieran hacer responsables, pero debidamente responsables, como conversábamos hace un ratito, tomen estos animalitos, se los lleven a la casa y les den el cariño y los cuidados que ellos merecen. De tal forma de evitar de que estos se enfermen contra la rabia y un mal mayor que sería tener una persona contagiada. El fin último de las acciones que nosotros realizamos como Seremi de Salud es proteger la salud de la población. Y eso es algo que como objetivo no se debe perder de vista. ¿Trabajamos con los animales? Por supuesto, pero el objetivo final es proteger la salud de la población.
Un punto importante respecto a eso es también de que los murciélagos están protegidos por ley, ¿no? Por este rol que tienen de comer insectos, ¿no es cierto? Controlar plagas. ¿Qué hacer, ¿no es cierto? En caso de encontrar uno, usted ya nos había adelantado que no hay que tomarlo con las manos desnudas, sin embargo, que, claro, después uno, ¿es cierto?, se encuentra en el nerviosismo de que, chuta, hay un murciélago en mi casa, o hay un murciélago donde estoy trabajando, donde estoy estudiando, que ¿qué hago? ¿Con quién me comunico? ¿Qué acciones hay que tomar, ¿no es cierto?, para tomar este espécimen. Bueno, en el caso de la Universidad Austral, hay un protocolo de actuación emanado por la misma casa de estudio a propósito de este hallazgo para poder comunicarse con los guardias de turno, los cuales realizarían las llamadas necesarias para que llegue personal capacitado. Insisto, la idea es no manipular eh, el murciélago. En el contexto de un domicilio o de otro lugar de la ciudad, de la región, la situación es bastante parecida. A toda costa evitar manipular el animal eh, y lo ideal es llamar a alguna de las empresas aplicadoras de pesticidas de uso doméstico que están autorizadas por la autoridad sanitaria y que en cuya página web encontramos el listado y también ahí hay teléfonos de contacto. Ahora, si por alguna situación en específico no es posible contactarse con alguna de estas empresas, tenemos que utilizar guantes de cuero en lo posible, una mascarilla KN95 o similar, antiparras y realizar con una bolsa la captura de este animalito que lo más probable es que esté agarrado o en una pared, en la cortina o algo por el estilo, y hacerlo llegar a la Seremi de Salud y recordar que nosotros tenemos oficinas no solamente acá en Valdivia, sino también que en la comuna de La Unión, en la ciudad de La Unión. Ahora, también debiesen recibir estos animales en los centros de salud, consultorios, CEFAM, CEPOF, etcétera, y ellos se coordinan con nosotros para poder retirar, ¿ya? Pero es la última opción intentar agarrar. Ahora, normalmente cuando esto ocurre, la Seremi de Salud a través de la unidad de epidemiología hace una investigación para determinar si las personas que estuvieron en contacto con el animal deben ser vacunadas o no contra la rabia. De determinar de que se debe vacunar contra la rabia de forma preventiva, son 5 vacunas las que se deben poner, y esto es gratuito, pero deben colocar las 5 vacunas porque recién a la quinta dosis se alcanza la protección adecuada para protegerse de la enfermedad. Muchas veces las personas hacen un abandono del tratamiento preventivo, que es una vacuna, a la segunda o tercera dosis, pensando que ya con eso están lo suficientemente protegidos, y la verdad es que no. A la quinta dosis recién se alcanza la inmunidad necesaria para tener la protección que esta enfermedad requiere. Doctor Claudio González, encargado de zoonosis de la Seremi de Salud de la región de Los Ríos, conversando con nosotros en Comuna 13 respecto al Día Mundial de la Zoonosis. Doctor, ya llegando al final de esta entrevista, agradecemos su tiempo, su disposición y sobre todo este llamado importante a la tenencia responsable de mascotas, a colocarle, ¿no es cierto?, la vacuna antirrábica a nuestras mascotas, ¿no?, perros o gatos, y sobre todo también ser responsables con los animales, en este caso, ¿no es cierto?, abandonados por dueños antiguos, ¿no es cierto?, que no cumplieron con la tenencia responsable de mascotas y tener ojo, ¿no es cierto?, también con el avistamiento de murciélagos y seguir el protocolo. Doctor, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A usted, que esté muy bien. Hasta luego.